lo vas a ver. Ya la clase 3, que es desarrollo socioemocional, que ya le hemos llevado, la clase anterior, hemos hablado de cuáles son, para empezar, las emociones. Estamos hablando de desarrollo socioemocional, tenemos que saber cuáles son las emociones básicas, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el desarrollo también, profesor Miguel? Ya, importante. Y vamos a hablar sobre las denominadas necesidades educativas especiales y los problemas de aprendizaje, ¿ya? Entonces, a lo largo de la clase, estimados estudiantes, por favor, sus preguntas, sus consultas, todos sus aportes que ustedes quieran agregar, porque al final ya sabemos que eso es lo que nutre la clase, lo que lo hace lindo, lo que lo hace chévere, como aquí se dice en Perú, ¿ok? Dato adicional, contarles de que les estoy hablando de quienes nos encuentran, interacción antes de iniciar la clase. ¿Y cómo están, no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Hace frío, hace calor en donde se encuentran? ¿Ya cenaron o recién van a cenar? ¿Van a esperar que acabe la clase para que vayan a llenar esa barriguita? Es importante siempre, no me gusta iniciar las clases de manera muy directa, ¿no? Siempre un preámbulo, comentar un poquito, ¿no? De cómo se han sentido en la semana, qué novedades, y si están todos listos, excelente, iniciamos. Como les digo, chicos, las participaciones, por favor, siempre activas, ¿ya? Y pregunten nada más, pregunten cosas, pregunten si no quedó algo claro. A mí me gusta mucho el hecho de dialogar con el estudiante y que quede claro, ¿no? Y conversar también sobre el tema. Y sobre cosas derivadas del tema también, ¿no? Así que pregunten nada más. Para los que no me conocen y recién están acá, yo soy psicólogo, ya, psicólogo, licenciado titulado, yo soy psicoterapeuta y he trabajado en colegios, por eso que tengo experiencia educativa, ¿ya? Ok, entonces vamos a dar inicio, chicos, vamos a dar inicio. Buenas noches, María Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos con, ya, antes de eso, quiero repasar con ustedes, para esto voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir la otra, para dar un repasito, ¿no? Una dinámica, a ver, nos activamos con una dinámica. Vamos a repasar las etapas del desarrollo socioemocional que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Vamos a ir seleccionando en el cuadro naranja cuáles son esos procesos, y cuáles son esos procesos, esos elementos, ¿ya? Que hemos visto en la clase pasada. Ahí ven mi pantalla. Y ya, comencemos, chicos. ¿Quién se anima a decirme, profesor, es esta de acá? Va en el cuadro naranja. ¿Será habilidades relacionales, la resiliencia? ¿Será la empatía, la determinación? A ver, ¿quiénes han estado o se acuerdan o saben sobre los componentes socioemocionales que tiene una persona? A ver, ¿quién se anima a comenzar a pasar las palabritas al componente naranja? En el chat yo veo que estamos 11 Buenas personas. noches. Ali, hola, buenas noches, Buenas ¿cómo noches. estás? Cuéntanos. Pues yo quería hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en los procesos cognitivos básicos iba la sensación, la memoria, la Ya, percepción, te refieres a la clase 2, ok, al cuadro, ok, al cuadro. Sensación, memoria, percepción, atención y concentración. ok. En los Esos procesos son, cognitivos, esos son los procesos cognitivos básicos. exacto. Y en los procesos cognitivos Ujú. superiores va la creatividad, el pensamiento, lenguaje y motivación. Correcto, ¿no? Muy bien, te has ganado tu gorrito de fiesta porque has respondido correcto. Muy bien, Bueno, estimada, esos son gracias. los, gracias a ti, excelente. Bueno, Esos son los procesos cognitivos, ¿no? Revisados en la clase 2, chicos.
y como les digo, los que no han entrado a la clase, con los que le faltan repasar, ahí tienen la clase grabada para que se enteren. ¿Qué es la percepción? Todo comienza con la sensación, ¿no? ¿Ok? Procesos cognitivos, ahí su compañera lo acaba de detallar. Una vez que hemos revisado procesos cognitivos, ahora vamos a desarrollar este pequeño diagramita, este jueguito de colocar los componentes socioemocionales, ¿ya? Ya acabamos de repasar y ver los procesos cognitivos. Ahora vamos con los socioemocionales, ¿ya? A ver, dice Yaneli Guillén, autoconciencia. Perfecto, muy bien, ¿ya? Excelente. El primer componente que inicia el proceso de desarrollo socioemocional es la autoconciencia, ¿ya? Ese es el primero, excelente, muy bien, y te has ganado tus gorritos de fiesta y tus aplausos porque lo has hecho muy bien. Excelente, muy bien, Yaneli. ¿Quién más dice? Rebeca sigue con autogestión. Excelente, pues, excelente. El componente 2 del desarrollo socioemocional es la autogestión, ¿ya? Muy bien. Te has ganado tu gorrito y tus palmas. Muy bien, Rebeca, excelente. ¿Qué seguirá? ¿Cuál es el siguiente, chicos? ¿Cuál es el siguiente componente socioemocional? Si tienen por ahí sus separatas, pueden darle una ojeada, revisar y comentar, ¿no? Para completar. ¿Será la resiliencia? ¿Será el optimismo? ¿Será la determinación, la autoconfianza, las habilidades? ¿Cuál será? Ya. Sigue acá nuestra... Rebeca nos dice habilidades relacionales. Rocío dice autoconciencia, educación, resiliencia, optimismo. Ya. La respuesta correcta es lo que sigue son las habilidades relacionales, ¿ok? Habilidades relacionales está acá y lo colocamos por acá. Estamos yendo en orden también, ¿no? ¿Ya? Ahí está, habilidades relacionales. El tercer factor que compone toda la capacidad socioemocional en las personas, ¿ok? Muy bien. Te has ganado tú, otra vez, tu gorrito y tus palmas. Excelente. Rocío dice, no, autoconciencia ya está, autogestión ya está, resiliencia y optimismo. A ver, vamos a ver si son esas. ¿Quién más opina lo mismo? Toma de Yaneli, decisiones empatía. responsables. Ya, ok. La toma de decisiones, ok. La toma de decisiones, claro que sí, es un componente de los socioemocionales, que es el quinto componente. ¿Ya? Y muy bien, te has ganado otra vez tus gorritos y tus palmas por la respuesta correcta. Y Yaneli, ella completa el proceso y dice empatía. Y esto es correcto. Empatía es el quinto elemento de los componentes socioemocionales. Ahí yo les he puesto unas trampas. Yaneli, te mereces tu gorrito y tus aplausos por tu excelente respuesta. Muy bien. Y felicitaciones, chicos, a los que han respondido. Hemos completado el proceso socioemocional, autoconciencia, autogestión, habilidades relacionales, empatía y toma de decisiones responsables. Entonces, yo les he puesto ahí trampitas, ¿no? Les he puesto ahí resiliencia, autoconfianza, determinación, optimismo, ¿no? Como manera para ver, para que ayuden ustedes a razonar, a pensar, ¿no? Un poquito más y determinen cuál es la correcta. ¿Ok? Entonces, chicos, esa es recordando la clase pasada, eso hemos visto la clase pasada, ¿ok? Los componentes socioemocionales. Muy bien, felicitaciones a ustedes. Y ahora sí, vamos a comenzar con la clase ya de lleno, pues, la clase de lleno, ¿ya? ¿Qué corresponde, pues? Ahí están los componentes socioemocionales que les digo. Este cuadro ustedes lo tienen en sus separatas de la clase pasada. Este es el recorrido, ¿no? Ahí es, ¿ya? Y todo termina en decisiones responsables. Muy bien. Entonces, necesidades especiales educativas y problemas de aprendizaje. Ahí ustedes leen dos títulos. Ahí en realidad hay dos temas. Hoy día vamos a hacerlo, va a ser una clase un poquito con bastante información. Yo voy a ir explicándoles en el camino, no se asusten, sino que ahí hay dos temas unidos. Y lo he tratado de hacer todo de manera unificada para que se entienda mejor y a la vez sea más sencillo, ¿ya? Necesidades especiales educativas y problemas de aprendizaje. ¿Qué es eso, profesor? Vamos a ver eso el día de hoy, ¿ya? Las necesidades educativas especiales, ¿ya? Vamos iniciando el tema.
cuando ustedes lean estas siglas, también estas abreviaturas NEE, se están refiriendo a eso, ¿no? A las necesidades educativas especiales. Y profesor Miguel, ¿qué es las necesidades educativas especiales? ¿Qué son? A ver, quiero hacer un sondeíto aquí con todos. ¿Quiénes escuchan por primera vez toda esa frase? Necesidades educativas especiales. Pero así tal cual, ¿ah? Literal. ¿Quiénes las NEE? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes lo escuchan por primera vez y quiénes no? Yaneli, levantas la mano. Entiendo que es la primera vez que escuches esto. O ya lo has escuchado antes, ¿no? Creo que es primera vez. ¿Quién más, chicos? ¿Quiénes más escuchan esta frase por primera vez? Necesidades educativas especiales, ¿no? Yaneli, ok. Yaneli ya ha escuchado esto. Es tu primera vez que escuchas esto, ¿no? Ok. Entonces, vamos a leyendo el concepto, ¿ya? Necesidades educativas especiales son una serie de fenómenos o características que se presentan en los seres humanos cuando existen dificultades físicas, intelectuales, sociales y o emocionales que impactan negativamente sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las personas, tanto en los niños, tanto en los jóvenes, tanto en los adultos también, ojo, ¿eh? No solamente vamos a hablar de niños acá. Nos referimos al proceso de aprendizaje en general, ¿ya? Entonces, si ustedes leen el título, el concepto, perdón, se dan cuenta que son aspectos que tiene la persona, características, tanto en físicas, intelectuales, sociales y emocionales, que impactan en el proceso de aprendizaje. Yo les hago una pregunta, leyendo solamente ese concepto sencillo, que básicamente esos son las necesidades educativas especiales. Yo les digo, solamente por criterio, ¿ya? Criterio común, sentido común. Si yo les digo que he conocido a un niño, el niño tiene alergias, ¿ya? El niño tiene alergias. Y el niño con esas alergias se está tratando con un médico y esto no le afecta no le afecta a su proceso de aprendizaje. Yo les pregunto, ¿entrará dentro de las necesidades educativas especiales? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Con ese ejemplo, ¿creen que ese niño entra dentro de la categoría de niño con necesidad educativa especial? ¿Sí o no? Un niño que tiene alergia y la alergia no le implica un reto, un desafío, o no le influye, o no le dificulta aprender. Pregunta para los que están en sala. ¿Ese niño tendrá una necesidad educativa especial, sí o no? A ver. Profe, ¿puedo opinar? Claro que sí. Profe. Pues Sí, claro. necesidades son más que todos como los trastornos que los niños tienen, pero eso es algo como más de físico, la alergia. Entonces eso no creo que le impida al niño seguir pues sus actividades escolares. Ya. Ok. Entonces no creo que sea una necesidad especial. Ok. Entonces tú concluyes que no es una necesidad especial. Ah, sí, yo concluyo que no es necesidad especial. Ok. Es correcto Porque tu no es una respuesta, ¿ya? incapacidad ni Tu nada de eso. respuesta. Es algo. Ya. Ok, tu respuesta es correcta, te has ganado tu gorrito y tu palmas. Gracias, profe. Es correcta tu respuesta. Bueno, No es alergia. La alergia, por ejemplo, no es una necesidad educativa especial. Sin embargo, estimada, y para todos ustedes, chicos, no es porque sea físico, sino la respuesta es que no configura una necesidad especial porque al niño o a la persona no le impide aprender. Pero no es porque no porque sea físico la alergia. Así no sea la forma. Así sea un niño que tiene algo que no es ni trastorno, ni TDAH, ni autismo, pero tiene una dificultad física que lo impide aprender, entonces sí entra dentro de las necesidades educativas especiales.
O sea, ustedes tienen que guiarse por esta frase final, que impactan negativamente sobre el proceso de aprendizaje. Si la persona tiene algo y ese algo les dificulta aprender, entonces sí entra en necesidad educativa especial. ¿Ya? Eso que sea su guía. Eso es como... Y eso que tiene le dificulta a la persona aprender, desarrollarse en su desempeño estudiantil, escolar. No, lo maneja médicamente, ¿no? Le damos medicamentos, pastillas, pero no, todo bien con su rendimiento. Entonces no entra dentro de las necesidades educativas especiales, a pesar de que sea físico, ¿ya? Entonces, un dato adicional, que con tratamiento, pues, ¿ok? Entonces, eso es como una brújula que les acabo de dar, como una guía, ¿no? Para que ustedes puedan determinar en el futuro qué cosas entran dentro de las necesidades educativas especiales. Y para más detalle, revisemos las siguientes diapositivas porque ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son, ¿ok? Nosotros hemos hablado, esto es lo que nos acaban de mencionar anteriormente, pues, ¿no? Los 4 componentes del ser humano o los factores que influyen en el aprendizaje en general. Estos son hablando de temas, los contextuales, ¿ya? Y los cognitivos, ¿ok? Son en esos cuatro aspectos que se desarrolla el aprendizaje o que tienen que estar habilitados estos componentes o factores del ser humano y a la par con la metodología que se aplique para enseñarle al ser humano para que al final aprenda algo. Si uno de estos 4, uno o más, están afectados, motivo, por razón, tenemos que tratarla, que lleve un tratamiento especial y o adecuar la educación también. Son ambas cosas, no son unas por separadas, son ambas. Adecuar la educación y tratamiento también especializado, pues ya sea con el psicólogo, el personal médico adecuado. ¿Ok? Ahora, actividades que acabamos de ver, tenemos claramente sobre lo que es inclusión y diversidad, porque ustedes seguramente sabrán, estamos en un siglo XXI en donde se ha, y creo que esto es algo positivo, ¿no? Dentro de las cosas negativas que puede tener el universo, el mundo, el planeta, ahorita con todas cosas que están apareciendo, creo yo a mi criterio, una de las cosas bien importantes que sí es algo positivo real, es la inclusión, ¿no? Que se está fomentando ya desde varios años a la inclusión general. Y algo que tenemos que saber para hablar de aprendizaje en estos tiempos es la inclusión y la diversidad. ¿Qué es la inclusión y diversidad? Es el proceso que busca que todas las personas puedan participar en la sociedad, sin importar su origen, identidad o características. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, ¿ya? Oportunidades. Yo hago inclusión ¿para qué? Para brindarle a esa persona misma oportunidad. ¿Qué implica? Tratar a toda al principio, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer? Tratar a todas las personas con igualdad y sin prejuicios. Cuando tú haces eso, se puede decir que estás siendo inclusiva, ¿ya? Ahora, quiero saber en qué beneficia hacer esto. ¿En qué beneficia? Mejora la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser una persona amable, solidaria, bondadosa, fraterna, pues tienes que saber de que siendo inclusivo y diverso vas a llegar a hacer eso. Vas a mejorar la calidad de vida de las personas que te rodean. Si eres docente, si quieres ser psicóloga después, si eres un personal que trabaja para servir a los demás, con mucha probabilidad que haya
personas. Entonces tienes que saber que a mí es un deber que uno tiene como ser humano. El deber a todos iguales. ¿Ok? Iguales. Permítanme un segundo, voy a cambiar mi red. Un momentito, chicos, ya regresó, por favor. Un segundo, ¿ya? Ya estoy de vuelta con ustedes en 10 segundos. Cuenten en 10 segundos si estoy acá. Ya está, ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches con todos. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, gracias Ruth, gracias Ruth, gracias coordinadora, estimada. Ok, perfecto, listo. Sigamos, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de que saber los beneficios nos puede impulsar, gracias también, nos puede impulsar para aplicar esto, ¿no? Y también para decirle a nuestro entorno que sean así también y darle las razones, ¿ok? Y esta inclusión, esta forma de entender y de relacionarnos con los demás, contrasta con qué posturas, ¿no? Más antiguas que se optaban, de manera, creo yo, también desinformada, ¿no? La exclusión social, ¿no? Que impide a las personas participar plenamente en la sociedad. Hablamos de años muy atrás, ¿no? En donde no estaban tan avanzados la igualdad, la equidad, los valores, todos los principios que ahorita al parecer dan frutos. Contrasta, pues, ¿no? Esto es la otra parte. Y la mejor parte, ¿no? ¿Ya? Ahora, la pregunta que surge es, ok, profesor, está excelente, yo quiero aprender, yo quiero ser inclusivo, quiero ser diverso, biodiverso con mi pueblo, con mis hermanos, está bien, excelente. Pero también tengo un tema, ¿cuál? Es que quiero serlo, pero en un salón de clases, quiero serlo en un colegio. Y más allá de las ganas que yo tenga de querer serlo, tengo que saber parte técnica para poder serlo. No solamente es con mi corazoncito, con mis acciones, ¿no? Sociales, sino que también quiero llevarlo a la parte educativa, de aprendizaje. ¿Cómo soy? ¿Cómo puedo hacer eso? Con eso entonces estamos hablando de la inclusión educativa. ¿Ya? Ya son dos niveles. ¿Ves? Lo primero es general, la inclusión y diversidad general. Ahora sí, hablando ya en el ámbito de la educación, se llama inclusión educativa. ¿Qué es eso? Es un enfoque, ¿no? Es un enfoque que busca que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y sin importar sus diferencias. Yo no bueno, no sé desde qué países nos hablan todos desde aquí o están ustedes desde aquí. Entiendo que hay personas de Panamá, de Colombia, de Ecuador, Puerto Rico, recuerdo que nos han comentado en clases pasadas. No sé cómo sea en tu país, yo te hablo desde el Perú. Aquí en el Perú sí hay una ley, ¿no? Que formula y promueve la inclusión educativa. Colombia, excelente, Multicel. Entonces, entendería que en sus países también hay leyes, ¿no? Que promueven y fomentan la inclusión educativa para que los colegios, para no, digamos, excluir a las personas y que todos estén en colegios aparte, especializados, no, como que la educación tiene que estar general. Si en un colegio hay una persona con una diferencia, se tiene que adaptar, el colegio tiene que adaptar la educación a la persona. No es que la persona tiene que buscar un colegio especializado para que estudie allí. No, es como una ley general. No sé, les digo como es en sus países, pero aquí en el Perú se está exigiendo eso ya de hace varios años, ¿no? Que todos los colegios en general del país de Perú tengan metodologías inclusivas, estrategias, para que el estudiante, si es que hay por ahí con necesidades especiales, pueda estudiar de calidad. ¿Ya? Profe, disculpe que lo interrumpa. No te ¿Sí? preocupes, cuéntanos. Sí. Acá en Colombia es igual, sino que lastimosamente yo que trabajé con primera infancia, en unos colegios ¿Mm? no lo reciben. Y eso, hay una ley acá también lo mismo. Y no lo ¿Mm? reciben porque me pasó con una conocida que al niño no se lo quisieron escolarizar
porque tenía un problema especial, una dificultad especial, y ella le tocó buscar en muchos lugares, en un lugar ya adecuado que se lo recibieran, porque no se lo querían recibir y no se lo recibían y no se lo recibían, y ella volteó muchísimo con ese niño para que lo pudieran escolarizar. De hecho, le tocó a ella prepararse por internet y todo eso para ella también pues poder ayudarlo en casa, porque me contaba que fue muy complicado, muy complejo. Ok, 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 entiendo. Bueno, te agradezco tu aporte, ¿no? Y me imagino que como ese caso hay de muchas personas, ¿no? De muchas familias que les pasa lo mismo, a pesar de que en los países se promuevan las leyes, no solamente se haga una ley, sino es trabajar internamente también. Y esta escasez o falta o fallas, seguramente hay en muchos países, de aquí de Latinoamérica al menos hablo, en donde pues, a pesar de que haya leyes y todo eso, falta el trabajo interno, ¿no? Para que exista real una política real de inclusión, ¿no? Y esperemos que de alguna forma esto se resuelva ya, porque si se dan cuenta, en los últimos años, la aparición y de tasa de nacimiento, de natalidad de niños, de niñas con este tipo de características biodiversas ha aumentado, ¿no? Entonces, con la educación tenemos que hacer algo, se tiene que hacer algo. Y ustedes están haciendo algo ya, instruyéndose sobre esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, te agradezco tu participación, estimada. Gracias. A ver, ¿quiénes comentan en el chat? Del Chile también, ¿no? Falta empatía con los infantes. Sí, o sea, si hablamos de factores y causas, es un trabajo bastante amplio y también, pues, tema de manejo de gobiernos que ya no voy a detallar ahí, ¿no? Pero ya cada uno sabrá cómo trabaja su gobierno, ¿no? Que es, casi todos sabemos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de necesidades educativas especiales? Aquí ya vamos a entrar en detalles, ya en detalles. ¿Cuáles son, profe? ¿Qué tipos hay? Vamos a ver, ya vamos a ver, ¿cuáles son? Al menos yo les he sacado información, chicos, de literatura y bibliografía actualizada, ¿ya? Lo más actualizado posible. Y las personas, los expertos en el manejo de aprendizaje biodiverso en general, con necesidades especiales, dan un abanico de 10 campos distintos que conforman las necesidades educativas especiales, o lo también llamado NEE, ¿no? Son 10 diferentes tipologías, ¿no? 10 diferentes categorías, divisiones, como ustedes quieran llamarlo, que conforman, después vamos a ver cuáles más hay dentro de cada uno, pues, ¿no? Tenemos para empezar los problemas de aprendizaje, ¿no? Anteriormente se les llamaba trastornos de aprendizaje, que después ya con el tiempo y la ciencia se han descubierto, no es que hay un trastorno, ¿no? No es de que algo esté trastornado dentro de la persona, o digamos esté de manera funcionando inadecuadamente, sino que ahora se les conoce como los problemas de aprendizaje, ¿no? Que ustedes seguramente ya han escuchado, ya vamos a ver cuáles son los más comunes. Los problemas de aprendizaje, ¿no? Eso es el primer campo, ¿no? El segundo campo, los trastornos del comportamiento, y acá sí ya hablamos de trastornos, ¿no? De trastornos. Ya son formas de conducta, de personalidad en los estudiantes que afectan a su aprendizaje, ¿ok? Luego vienen los grupos vulnerables. Ya vamos a ver qué son grupos vulnerables. Acá nos referimos con grupos vulnerables, ¿ok? Y son bastante conocidos y hay mucho en nuestro planeta. Vienen los trastornos del desarrollo. Ya vamos a ver cuáles conforman este grupo. Y hay también mucho de esto, ¿no? Y hay, en los últimos años, según estudios, hay personas que están naciendo más con estas características. Entonces se tiene que hacer algo. De manera de salud general en el país tenemos que ver las causas, qué está generando esto y ver soluciones, ¿no? Y ahora hablando de aprendizaje, adecuarlo, que ya vamos a ver qué estrategias emplear para hacer esto. Y la superdotación, que también es un campo que no se considera un problema dentro del problema de aprendizaje, no está ni dentro del trastorno de desarrollo, no. Simplemente lo categorizan como la superdotación humana, ¿ok? O superdotación en estudiantes, que ya vamos a ver qué es eso de ahí. Luego viene la discapacidad intelectual,
ya vamos a ver cuáles componen esto. Está la discapacidad física y motriz, que ahí hablábamos al inicio del el caso de físico, ¿no? Por ejemplo, en este elemento, en este campo de la discapacidad físico-motriz, no es necesario que haya un tema mental o orgánico del cerebro para que la persona entre, ¿no? En una discapacidad físico-motriz. Discapacidad auditiva es otro campo, la discapacidad visual y las multicapacidades. ¿Ok? ¿Cómo se va viendo mi cámara, chicos? ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve adecuado? ¿Se escucha bien? A ver, confírmenme, por favor. Ahí está, excelente. Coordinadora, gracias. Me confirma que se ve bien. Muy bien. Entonces, son 10 campos, ¿ya? 10 campos, estimados estudiantes. Acuérdense. Son 10 campos dentro de las necesidades educativas especiales y vamos a revisarlas a continuación. Problemas de aprendizaje, para empezar, ¿no? ¿Qué son? Leyendo el concepto, nos dice, ¿no? Son la presentación de dificultades en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión del uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en una capacidad imperfecta, ¿no? Para escuchar, hablar, pensar, leer, escribir, deletrear, realizar cálculos matemáticos. Entonces, si ustedes ya saben, como ustedes ya saben cuáles son los procesos cognitivos, entonces, de arranque, ya saben que si hay una alteración en los procesos cognitivos, únicamente en los procesos cognitivos, entonces entra dentro del campo de los problemas de aprendizaje. Entonces, si nosotros sabemos que los problemas de aprendizaje básicamente se dan porque los procesos cognitivos faltan estimularlos, no están bien desarrollados, entonces ustedes ya sabrán que esa personita tiene un problema de aprendizaje, entra en este campo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son? Mayormente, ¿cuáles son, profe? Ya, acá está. Esos son, la mayoría, haciendo los estudios, los análisis, sabiendo que es una clase de hora y media, podríamos incluso hacer una clase aparte para profundizar un poco más cada uno, ¿no? Porque imagínense, cada uno es un mundo. Ya, entonces estamos viendo una revisión por fuera, por así decir, ¿no? Sin profundidad, sin mucha profundidad. Entonces, la tipología de los problemas de aprendizaje son esos. Mayormente hay esos en las escuelas, en los colegios, más personas con ¿qué? Con dislexia, con discalculia, con disgrafía, con disortografía y con disfasia, ¿no? ¿Qué es la dislexia? Es la dificultad en la lectura, que imposibilita una comprensión correcta. Cuando te enteres de un estudiante que es muy bueno en su rendimiento, en sus exámenes, todo perfecto oralmente, no tiene ningún problema, incluso al hablar, ¿no? Pero se le dificulta leer únicamente, entonces tú sabrás que posiblemente, no sabrás al 100% porque para determinarlo siempre es necesaria la intervención del especialista, ¿ya? Tanto el psicólogo educativo puede determinarlo como un psicólogo especialista aparte, un clínico, ¿ya? Posiblemente puede ser una persona con dislexia, ¿no? Si se le dificulta la lectura, solamente leer, pero escribe muy bien, saca muy buenas notas en sus exámenes, es excelente relacionándose. Solamente en lo que por ahí falta reforzar es la lectura, persona con dislexia. Profesor, ¿existe eso en el mundo? Personas que tienen problemas para leer solamente, sí, claro que sí. Ahí está, la dislexia. ¿Ya? La discalculia, ¿qué es? Es la capacidad de hacer cálculos. Entonces, si una persona tiene mucha dificultad para hacer cálculos básicos y difíciles, o complicados o complejos, entonces esa persona probablemente tiene discalculia, ¿ya? Que es la incapacidad o la discapacidad para realizar cálculos matemáticos. Probablemente en los salones, en los salones, los estudiantes que sacan muy bajas notas en matemática y los que siempre repiten y repiten, probablemente se acercan o puedan tener este tipo de dificultad. Ojo, ¿ya? La disgrafía, ¿no? Es la dificultad o imposibilidad de escribir correctamente o formar las palabras. ¿Ok? Entonces, ese es otro problema de aprendizaje, chicos. La dificultad o la imposibilidad de escribir correctamente. ¿Ya? Luego tenemos la disortografía. ¿Qué es? La dificultad para utilizar de una forma correcta la ortografía. Conjunto de errores que afectan a la palabra, no al trazado. ¿Ya?
Entonces, ese es otro tipo que está dentro de los problemas de aprendizaje, ¿ya? Y el otro que es más común es la disfasia también, ¿no? Es una afección que comprende el lenguaje, ¿no? La lectura y la escritura de la persona. Similar a la afasia, pero en esta se presenta en la infancia, solamente en la infancia. Si una persona tiene en la infancia estas condiciones y no en un adulto, entonces no puede tener disfasia, ¿ya? ¿Ok? Entonces, perdón, no puede tener afasia, tiene disfasia, porque la disfasia se presenta a más edad. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes, ya tienen ahí la respuesta. Son estos 5 mayormente. Después, si ustedes investigan, hay muchos más, hay más categorías, ¿no? Hay más de esta tipología. Pero los principales y los que más se centran los estudios son estas de acá, estas 5, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos, profesor, en las aulas? Ya sabemos que las personas tienen esto y ya son incluso, ya han sido diagnosticadas, detectadas con especialistas o por la psicóloga educativa y tiene esto de acá. ¿Qué se debe hacer? Yo te voy a dar estrategias educativas, ¿ya? Vamos a verlo así, chicos. Desde viendo cada componente, vamos a leer su definición, su tipología y vamos a dar estrategias. Esta clase consiste básicamente de brindarles estrategias, porque ya estamos ya bien aterrizado a lo real, ¿ya? Parte teórica, ya no estamos viendo mucha parte teórica. Entonces, para los problemas de aprendizaje, los científicos, los estudiosos, dicen que sirven mucho las siguientes estrategias. 1, utilizar un material auditivo, ¿ya? Para las personas con problemas de aprendizaje es importante y es muy, muy útil trabajar auditivamente. Si es que la persona no tiene a la par un problema en la audición, porque si tiene el problema de audición ya no puedes aplicarles estímulo. Pero si no, utilízate material auditivo. ¿Qué más? Volver concreto el aprendizaje, ¿no? Tienes que ser bien concreto, bien específico. Y eso es una especialización también, ¿no? Eso es, el docente, para empezar, tiene que estar capacitado y saber también cómo elaborar esas clases para aplicar esto, ¿no? Volver concreto el aprendizaje, ¿ya? ¿Qué más? Usar manipulativos. Pueden usar objetos, pueden ayudarse de herramientas, de materiales también, ¿no? Sirven mucho para los estudiantes el aprendizaje o la educación de esta forma, ¿ya? Utilizar objetos tangibles también, ¿ok? Dentro de los manipulativos están los tangibles, dentro de los tangibles están los manipulativos, como también hay objetos que no son manipulativos, pero con los estudiantes que tienen características de aprendizaje, problemas de aprendizaje, tenemos que utilizar manipulativos, que se puedan manipular, que no sean tan delicados, ¿ok? ¿Qué más? En las clases, incorporar objetos familiares para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, sirve mucho para motivar al estudiante y que aprenda, que traiga desde casa algunos materiales y permitidos también, que le ayuden a sentirse cómodo familiarmente, ¿no? En el salón. ¿Qué más? Hacer una evaluación diferenciada, ¿no? Oral si es necesario. Tenemos que variar la forma de evaluación. Si pues mi estudiante que tiene un problema para escribir no puede rendir porque tiene esa dificultad por el momento, entonces yo no voy a ser malo de tomarle un examen oral, ¿no? Se tiene que variar la evaluación. Entonces le puedo tomar un examen escrito, ¿ok? O un examen de otra forma, ¿no? Presentando un trabajo o haciendo una dramatización, seguramente es muy buena en eso, qué sé yo, ¿ok? ¿Qué más? Utilizar material visual, ¿no? Utilizar material visual pero didáctico, ¿no? Que sea entretenido, que no aburra, que sea con imágenes, con colores, tampoco mucho porque puede ser excesivo, pero sí un material didáctico que traiga la atención, ¿ok? Motivar al estudiante al cumplir tareas, ¿no? También. No porque es una persona que tiene un problema de aprendizaje detectado y diagnosticado, voy a quitarle la motivación o voy a dejar de motivarla, no. Inclusión es todos, ¿no? Entonces a esas personas también sirve motivarlas, ¿no? Hablar con ellas, preguntarle cómo es que ha obtenido qué recursos ha aplicado para obtener esa nota tan alta, ¿no? Por ejemplo. Ya incluso podemos hacer otra clase, ¿no? De lo que es la orientación al estudiante, ¿no? Cómo manejarte
con el estudiante, ¿no? Como ser un real tutor, ¿ya? Entonces, esos chicos para los problemas de aprendizaje, ¿ok? Ahora, pasamos a los trastornos del comportamiento. Vamos a llegar a un punto ya, a la siguiente diapositiva, me parece, para que ustedes me vayan preguntando algunas cosas que no quedó claro, ¿ya? Los trastornos del comportamiento, que es otro campo dentro de lo que hemos estado revisando, ¿no? Las necesidades especiales educativas. ¿Qué son los trastornos de comportamiento? Son un desorden emocional, ¿no?, y conductual, caracterizado por una actuación no acorde al momento ni lugar donde se encuentra. Los niños, las niñas y adolescentes con este trastorno presentan dificultad para seguir reglas y comportarse de una manera socialmente aceptable. Estos son chicos, no son problemas en que las personas tengan alterados los procesos cognitivos, por si acaso, no. Son problemas conductuales, comportamentales. O sea, la personalidad, o como a mí me gusta llamarle, la identidad de las personas tienen dificultades, ¿no? Para que el niño, la niña, el adolescente se comporte de una manera adecuada dentro de su salón, su aula, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? ¿O qué tipo hay para empezar? Los tipos son estos, ¿no? Tipología. Trastornos del comportamiento. ¿Cuáles son mayormente los más conocidos y los que debemos estudiar? El trastorno de oposición desafiante, ¿no?, que es un trastorno bastante conocido dentro del manual del DSM-5, que es el manual de diagnósticos y de trastornos. Se encuentra este trastorno del comportamiento, ¿no? El trastorno negativista desafiante también, ¿no?, o también se le conoce así. ¿Qué implica? Conductas desafiantes hacia figuras de autoridad, ¿ok? No podemos llamarla antisocial, porque la antisocial tiene negativista desafiante, pero ya a otra escala, porque ya es adulto. Pero puede ser un indicador de que un niño con trastorno de oposición desafiante sea el inicio de una persona al futuro, narcisista o egocéntrica, o, como les había dicho, trastorno de eh, egocéntrico, ¿no? ¿Ya? Después, ¿qué otro tipo de trastorno de comportamiento? Tenemos el trastorno oposicionista. La diferencia con el de arriba, que también dice oposición, es que el oposicionista únicamente realiza negaciones negativas, pero el de acá, el de arriba, también desafía a la autoridad. No solamente se niega a hacer cosas, sino que hace las cosas al contrario. Le da la contra, por así decir. No solamente en la negación del pedido, sino en las acciones también. ¿Ya? Entonces, pero a diferencia del oposicionista únicamente, solamente realiza negaciones a figuras de autoridad. Por ejemplo, no obedecer, no seguir las pautas, pero no desafía de otras acciones, ¿no? O no hace tal vez acciones que vayan más allá de la negación. A eso me refiero. Y lo otro que está conformado y que está también mencionado es el TDAH, ¿no? El famosísimo, pues creo que ustedes conocen, el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se caracteriza por la dificultad para prestar atención, ¿no?, estar muy activo y a la vez tener impulsividad marcada. ¿Ok? Entonces, para este tipo de cosas, de trastornos del comportamiento, lo que yo les voy a decir es de que esto de acá necesita una atención particular con un psicólogo clínico que trate el problema, que trabaje con los estudiantes o con el niño, la niña y con los padres de manera integral esta situación. Porque esto un psicólogo educativo no lo puede trabajar. No porque no pueda, sino que de manera reglamentaria y ciñéndonos al deber del psicólogo educativo, no está dentro de su campo realizar terapia o tratamiento de problemas, tanto individual o en el colegio. No se puede. No debe hacerlo ni no debe hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es, ya que tú quieres ser psicólogo educativo, ya sabes de esto, tienes que detectar y derivar para que esta persona o este niño, niña, adolescente que tiene este problema o dificultad lo trabaje de manera externa o privada. ¿Ya? ¿Ok? ¿No se detallan bien mis diapositivas? ¿En qué aspecto, estimada? ¿Les pasa eso a todos?
¿No se ve bien en la diapo? No me asustes. Ya, entonces eso, ¿no? ¿Qué estrategia utilizar en el salón, en la comunidad? ¿Cómo trabajar con estas personas? Ya, por ejemplo, podemos optar ya de manera muy técnica. Si tú eres psicóloga o docente, puedes emplear esto, ¿no? Dar mayor tiempo para responder, ¿no? Verbalmente y por escrito. Dividir las actividades en pasos cortos, ¿ya? No de una forma de ser condescendiente con la persona, sino que sabemos de que es una dificultad que él tiene y por el momento tenemos que utilizar estrategias un poco alternativas, ¿ok? ¿Qué más? Modelar las instrucciones para una actividad. Y sabemos que a esa persona le cuesta de alguna forma seguir las órdenes mencionadas de una forma predeterminada, intentemos variar, a ver, ¿no? Esa petición o esa orden, a ver cómo funciona. Suele funcionar. Explicar las instrucciones utilizando material visual también, ¿no? Proporcionar instrucciones claras, ¿ya? Explicar lo que se espera del estudiante de forma clara y consistente a lo largo del día, ¿no? Hay profesores, docentes o psicólogos que no son claros y creen de que el estudiante debe entender lo que se espera de él, pero muchas veces es importante ser claro, ¿no? Preciso, conciso y decir al estudiante, hoy día me encantaría que todo el día estés atento a lo que hablo y que seas muy fraterno con tus compañeros, alcanzándoles sus cosas, siendo servicial, preguntando en clase, aportando, ¿no? Con una sonrisa, por ejemplo. Entonces, de esa forma también se cambian muchas veces las cosas, ¿no? ¿Ya? No solamente las cosas se cambian a gran escala, ojo. No necesitamos muchas veces en la vida, no se necesitan varias herramientas para cambiar una situación. Muchas veces el cambio mínimo comienza a cambiar la cosa, ¿ya? ¿Qué más? Mantener la calma, ¿no? Frente a comportamientos inadecuados. Claro, tú como figura de autoridad no vas a entrar en desesperación, ¿no? Para abordar esto, ¿no? Si te falta experiencia, pues te puedes apoyar en algunas personas del colegio, de la comunidad, de la casa, etc. Utilizar diferentes técnicas de modificación de conducta, ¿no? Por ejemplo, la técnica ABA. Algunos habrán escuchado acá que es una metodología muy interesante para trabajar este tipo de cosas. Trabajar a la espera de turnos también, ¿no? Y reforzar una conducta positiva o adecuada cuando lo haya, ¿no? También es importante de esa forma motivar. Cuando hace algo positivo, bueno, hay que resaltarlo, hay que remarcarlo con resaltador, ¿no? Y con colorcito para que se quede grabado eso de ahí. ¿Ok? Eso de allí como estrategias educativas generales, sobre todo para los trastornos del comportamiento, ¿no? Que ya hemos visto cuáles son. Son estos de acá, estos tres. ¿Ya? Los mayormente conocidos y los más vistos en los contextos. Muy bien, acá hacemos nuestra primera parada, porque después nos vamos ya prácticamente hasta las 9:20, sin descanso, para intentar terminar la clase. Chicos, preguntas, consultas, por favor. Por favor, sus consultas, sus preguntas, sus aportes, si hubiera por ahí. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Todo claro, todo claro? ¿Va quedando claro la clase, chicos? Ok, muy bien. Ok. Ya. Haciendo un preámbulo, un paréntesis. No sé si se han enterado de la noticia mundial que han, han vuelto a la vida a un tipo de lobo que decía que estaba extinto. No recuerdo qué nombre lleva, lobo salvaje, no recuerdo cuál es la denominación, pero mediante la ciencia y la genética han vuelto a la vida a una especie extinta de un lobo, ¿no? De lobo. Es un lobo blanco, no sé si lo han visto por ahí.
Y es bonito, ¿no? Leer este tipo de noticias, que en vez que los animales se extingan, más bien los traigan a la vida o eviten su extinción, ¿no? Entonces les comentaba esa por ahí porque es una noticia a nivel mundial y pues algo que... Lobo gigante, ¿no? Ahí está, exactamente. Ah, sí lo sabe la noticia. Adri, muy bien, gracias por tu precisión, ¿ah? Sí. Como decía anteriormente, esa es superdotación, que también entra dentro del tipología, ¿no? De las necesidades especiales educativas. ¿Qué es superdotación, profesor? Su propio nombre lo dice, ¿ah? ¿Ya? Eh, voy a apagar un poquito mi cámara. ¿Qué es la superdotación? Es, por ejemplo, ¿no? Un estudiante puede ser un A ver, un momento, estudiante esperamos, estimados estudiantes. Por- ¿Se escucha? presenta un nivel, ¿no? Elevado de Un momento, estimados estudiantes, parece que el docente está teniendo problemas con su internet. Me estoy comunicando con él. ¿Nos escucha, licenciado? A ver, vamos a esperar unos minutos para que el docente se vuelva a conectar. Ok, esperemos un momento, por favor. Ya. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? Sí, ahora sí se Sí, sí, escucha. sí. Es un temita con mi internet. Ya se solucionó, ¿ya? Más bien las disculpas del caso. Ok, Vamos a te voy seguir con... avisando. Ok, muchas gracias, estimada. Vamos a seguir con la clase. Igual me van avisando, por favor, ahí. Ya, sí, volvemos. Ya, entonces, ¿qué es? Es cuando las personas tienen altas capacidades, ¿ya? Pero la diferencia es que
¿Qué tipo de capacidades altas? Básicamente los procesos cognitivos, ¿ya? No hablamos mucho aquí de altas capacidades emocionales, relacionales, no tanto eso, sino únicamente personas con alta capacidad cognitiva. Y esa alta capacidad cognitiva, ¿qué ventajas le otorga? Por ejemplo, un razonamiento más lógico, más acelerado, ¿no? Que una gestión perceptiva mucho más sensible, mucho más activa. Gestión de memoria, ¿no? El razonamiento verbal, el razonamiento matemático, la aptitud espacial, la creatividad, ¿no? Entonces, son aspectos en los estudiantes, en algunas personas, la tasa de proporción de personas que nacen con esto es baja, pero hay casos de personas muy con altas capacidades y ahí también tiene que haber una inclusión, ¿ya? Tiene que haber una inclusión, ¿por qué? Ahorita les cuento por qué. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes que se encuentran en entornos en donde el desafío que tienen sus clases no les motiva, porque como son personas que tienen altas capacidades, lo más sensato y lo más atinado sería darles eh, materias, ejemplos prácticos, ejercicios, desafíos con mucho más complejidad para ellos. Imagínense ustedes, están en una clase o que vayan a una clase en donde les enseñen a sumar, seguramente se aburren, porque obviamente ya lo saben. Entonces, para estas personas, por ahí viene un poquito la dificultad para ellas, que al ser personas que son altas o muy competentes en lo que hacen, tienen que ser personas, tienen que ser estudiantes en los cuales se les adecue el entorno para que se sientan encajados e identificados desde su salón. ¿Ok? Entonces, el estudiante que no se siente así o que está en un salón y como ya lo sabe todo, básicamente puede con todo, entonces se viene la desmotivación, vienen un poquito también por ahí la, el señalamiento de algunos estudiantes, ¿no? Estudiantes que por ahí comienzan a agarrar un poquito de cólera o envidia, ¿no? Entonces ese estudiante, que no es que sea su culpa, sino que sus capacidades son altas, también necesita una inclusión. Para eso en los colegios utilizan mucho reencuadrar el nivel, ¿no? Y por ejemplo, un estudiante de primero de secundaria que tiene alta capacidad, y ya revisando bien y con los estudios y todo, seguramente ya lo elevan de grado y seguramente pasa ya a tercero o cuarto grado de secundaria, más allá de guiarse por la edad, ¿ok? Entonces, por eso es de que la superdotación entra también en un abanico de aquí de las necesidades especiales, porque se necesita reajustar las estrategias. ¿Cuáles son mayormente estas de acá? Dar importancia a sus intereses para motivarlos, ¿no? Crear actividades extras relacionadas a su tema de interés en los colegios o escuelas en donde no se puede hacer la recalibración de grado, por ejemplo, los profesores tienen que diseñar un material especial para ellos, ¿ya? Para que se sientan motivados y encajados, si no el estudiante pierde la fuerza, el interés. ¿Qué más? Crear actividades de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Fomentar actividades más complejas, de lo que les digo. Facilitar material para propiciar la investigación de diferentes temas, realizar adaptaciones curriculares, ¿no? Crear momentos, puede ser el que lleve a confundirse y desalinearse en cuanto a la parte personal y a la parte académica, ¿no? Entonces, es labor ahí del docente, de la psicóloga educativa, de los padres, reencuadrar eso, ¿no? Que el estudiante aprenda a aceptar también que se equivoca, porque al final es un humano, pues. Y esto pasa mucho, de que el estudiante que tiene una alta capacidad, porque sale bien en sus notas, responde bien, comienza a confundirse, y es normal porque es un niño, al final es un adolescente, está en la etapa de aprender. Entonces comienzan por ahí a confundirse, ¿no? Y a no hacer la diferencia entre lo que es la parte académica y la parte personal, ¿ya? Entonces, estas estrategias como para ir abordando la superdotación en estudiantes, pues ustedes leen, chicos, a profundidad, su privacidad, se van a dar cuenta que hay muchos casos de estudiantes con superdotación. Incluso hay un caso mundial famoso en
donde un tipo y se interrelaciona con gente de la política y tiene cargos políticos. No sé si este estudiante tiene 11, 12 años, pero miren, ya tiene un puesto. Y sí, de verdad, no es broma. No me estoy confundiendo del caso, es real. ¿Por qué? Porque para empezar es un país más desarrollado, creo que es Europa, y ahí mismo le dan las facilidades, confían en los niños. Entonces es un caso de superdotación, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? El otro grupo que les quería comentar y que está dentro del abanico son los grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables, profe? Son considerados grupos vulnerables a personas con enfermedades catastróficas, ¿no? Problemas de movilidad humana, adolescentes infractores, víctimas de violencia y adicciones. Por ejemplo, un estudiante que está metido en la droga y ha tenido un antecedente de golpear a su pareja, ha tenido una relación con una estudiante del salón y ha terminado golpeándola y ha terminado en la comisaría este estudiante. Ese estudiante entra dentro de los grupos vulnerables, ¿ok? No es que ellos tengan una discapacidad cognitiva, emocional, ¿no? Que hemos visto en un trastorno, bueno, trastorno puede ser, ¿ya? Pero es que no es que tenga alguna discapacidad cerebral y discapacidad o algún tipo de problema congénito, ¿no? No, son personas que tienen problemas psicológicos, básicamente, ¿no? Y han caído, pues, en situaciones lamentables, ¿no? Y que necesitan apoyo, ¿ya? Entonces, para estas personas, catastróficas, ¿no? Por ejemplo, estudiantes pueden ser con algún tipo de enfermedad como leucemia, como SIDA, ¿no? Enfermedades muy alterantes, ¿ya? Entonces, para ellos hay que especializar también la educación y ¿qué acciones podemos implementar para trabajar con tener un sí psicológico con el psicólogo clínico, llevar terapia psicológica, ¿ok? O psiquiátrica en algunos casos que es necesario. Después, ¿qué más? Si queremos trabajar con ellos y el estudiante está mejorando, está, ¿no?, dando frutos, tenemos que también nosotros colaborar, porque al final sabemos que es un problema del ser humano, ¿ok? Esa persona tiene una dificultad, va a depender si es que quiere cambiar o no. Bueno, si es que no quiere cambiar, es un tipo de instrucciones, ¿ya? Si no es el caso, tenemos que igual manera trabajar con un ambiente adecuado y colaborativo, ¿no? Seguramente enseñarle. La mayoría de estudiantes que tienen esas costumbres, la mayoría, ustedes sabrán, vienen de familias disfuncionales, vienen de familias en donde prima la violencia, donde prima el alcohol, donde prima la mentira, ¿no? Entonces ellos aprenden nada más. Luego, como les digo, trabajar sí o sí con un especialista externo. Sí o sí, esto es indispensable. No puede ser de que un colegio acepte estudiantes que ingresan drogas al colegio, que entran oliendo alcohol o ingresan, ¿no? Todo eso. Alcohol, qué sé yo. Luego tiene que haber una atención regular con padres y cuidadores, ¿no? Tiene que haber una atención regular con ellos. Y aplicar la inclusión educativa también, ¿no? Trabajar con los compañeros, tratar de asociarlos. Pero en el caso de que haya problemas, y una atención a, ¿ya? Entonces, los vulnerables. Aquí mencionaron una pregunta, me parece, ¿no? Antes que se me congelara el Meet, hubo una preguntita que hicieron de cuáles eran los problemas de de una persona que tiene superdotación, ¿no? No sé si correspondió tu pregunta, estimado, estimada. Los problemas básicamente vienen a ser emotivos, afectivos. Por eso es que se implementan un grupo de, ¿no?, de estrategias educativas para poder regular eso.
¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Ahora sí entramos a hablar lo que seguramente están esperando, ¿no? Algunos, que es hablar de los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Ok? ¿Qué son esos, profe? Son alteraciones de la interrelación social con un marcado uso de comportamientos no verbales, dificultad para relacionarse con compañeros y falta de reciprocidad emocional, o sea, falta de empatía, ¿no? Para compartir intereses con otras personas. O sea, básicamente son personas que les cuesta interrelacionarse. Parece ser que no están en un entorno social. ¿Ok? Y ya, estos de acá son los trastornos o las dificultades que probablemente son muy probable, alta probabilidad, la probabilidad de que diagnosticándolos nos den estos tipos de problemas. El TDAH también está dentro de esta tipología. Está el espectro autista, está el déficit cognitivo, está el síndrome de Tourette, síndrome de Rett y el retraso global del desarrollo. ¿Ya? Seguramente han escuchado ustedes bastante sobre el TDAH, el espectro autista, ¿no? El síndrome de Tourette, el déficit cognitivo, el retraso, ¿no? Entonces, esto sí implica que en el desarrollo cerebral biológico sí ha habido una alteración. O sea, si nosotros analizamos el cerebrito de estas personas y los comparamos con la media, probablemente encontramos que hay diferencias. Reducción de algunos lóbulos, ¿no? De algunos sectores del cerebro, que por eso explica del por qué tienen ese. Este podemos problemas ambientales pueden ser molestos para el estudiante. Despejarlo, ¿no? Esa es una técnica que se aplica en colegios, que se llama el despeje sensorial. Tenemos que detectar, ya sea porque la psicóloga nos dice aparte, o su psicóloga aparte nos dice, ¿no? ¿Qué cosas sí debe estar influenciando en el que no? Tenemos que hacer un despeje sensorial. Quitar todo tipo de estímulo que le perturbe, ¿ya? En el salón de clases, que tenga y demuestre el estudiante. Si el estudiante es bastante visual, tenemos que trabajar con lo visual. Si es bastante auditivo, tenemos que trabajar auditivo, ¿ok? Realizar un plan de modificación también, ¿no? De comportamientos, o sea, que lleve un tratamiento aparte. Trabajar en áreas de necesidad del estudiante, hacer adaptaciones curriculares, ¿no? Es importante. Mayormente los colegios no lo hacen, pero la psicóloga, tú como psicólogo o psicóloga, debes abogar que se haga, ¿ya? Modificar actividades de acuerdo a las capacidades del estudiante, usar material visual, utilizar distintas formas de bastante con eso. Crear actividades que enseñan habilidades y comportamientos sociales. Esto puedes ponerle a tu estudiante una película, un video. Ok. Se sigue cortando la señal, chicos, en vivo. ¿Qué más? Usar el trabajo, dice, en grupos, ¿no? Para promover la aceptación y socialización. Tener reglas y rutinas claras, ¿no? Eso también sirve mucho. Y anticipar cualquier modificación de horario, ¿no? Sirve mucho trabajar con los estudiantes la anticipación, por ejemplo. Anticiparles con bastante tiempo, ¿no? Lo que se va a venir. Seguramente para un estudiante, este, para un estudiante regular, no es necesario, ¿no? Anticipar mucho la salida, el que ya se aproxime el examen, no. Para estos estudiantes que tienen este tipo de situaciones es importante anticiparnos con mucho más tiempo. Y al especialista, ¿no? Que lo está viendo aparte, ver esos detalles en esos informes. ¿Ok? Bien. Entonces, trastornos del desarrollo son estos de acá. Ya, mayormente son esos de allí. Ok, entonces seguimos. ¿Qué toca ahora?
Ya está, llegamos acá, miren. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, consultas, ¿cómo encuentran la transmisión en vivo? ¿Sí se está bien? Por favor, si se entiende lo que voy hablando hasta ahorita. ¿Me pueden indicar alguien con alguna señal, por favor? Una pulgar arriba, si se va comprendiendo lo que estoy comunicando. Si se me ve bien también. Por ahí, más bien las disculpas del caso, voy a procurar mejorar mi internet para que no esté sucediendo esto, más bien, ¿ya? Disculpen, chicos. Dime, Multicel. Multicel dice ahí, disculpa. ¿Tienes consulta? Levantaste tu mano, me parece. Ah, no, profe, dice, ¿no? Dice, Rebeca, ¿qué tipo de orientación es más efectiva para las familias cuando reciben por primera vez un informe psicopedagógico con diagnóstico de NYA? Para empezar, tú como psicóloga puedes únicamente dar un diagnóstico presuntivo. Vamos hablando desde los inicios, ¿ya? Se detecta un estudiante en el colegio que tiene algunas actitudes, ¿no? Diferentes, qué sé yo. La primera que lo atiende seguramente ya es la psicóloga del colegio. Lo evalúa, lo detecta y te sale positivo que tiene probablemente una dificultad NE, ya. Lo que tú puedes hacer en ese informe, como no eres una psicóloga clínica ni estás en el ámbito clínico, lo que puedes hacer es un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Presuntivo. Probablemente altamente presuntivo, pero es presuntivo. Y lo que tú tienes que hacer es derivarlo para que aparte, externamente, le hagan ya un informe y le hagan un diagnóstico como tal. ¿Ya? Ahora, la orientación, ahora tú me dices, ¿no? Ya, le sacaron el informe aparte, la familia vuelve a hablar contigo, la psicóloga, qué sé yo. ¿Qué tipo de orientación le tienes que dar? O cómo darle tal vez esa primera impresión a la familia, ¿no? Eh, lo que sirve mucho en estos casos es, y lo bueno actualmente, es que existen muchas herramientas para tratar esa dificultad que tiene esa persona y darle a los padres la esperanza de que no se va a ver muy comprometido su aprendizaje porque existen herramientas. ¿Ok? Eso es lo bueno. Imagínense en años anteriores adecuado, que te digo, una verbalización adecuada, ¿no? Empática con los padres. Y tienes que recaer bastante en el tema de, uno, lo que se va a hacer en el salón, y dos, qué resultados va a tener su hijo o hija, ¿no? A lo largo, si se viene aplicando bien esta situación. Y el compromiso con los padres, pues. A mí me toca, ¿no? He trabajado, la verdad que no lo han tomado de una forma, pues, brusca, ¿no? Abrupta, o se han puesto a llorar. Se han sorprendido, sí, ¿no? Y lo más importante aquí es explicarle al papá en qué consiste eso. Importante ahí explicarle bastante qué significa ese tema que su hijo probablemente tiene. Y de preferencia, pedirle que traiga el informe que le ha dado la psicóloga. De aparte, para que tú como vamos a hacer es aprender, ¿no? Él va a seguir aprendiendo. Es un tema de reforzar algunos aspectos, ¿no? Ahora, también dependiendo qué NE, ¿no? Qué necesidad tiene esa persona, ¿ya? Pero en realidad, la orientación tiene que ser una orientación psicoeducativa igual, multicel. Tiene que ser una orientación educativa orientada a brindar las estrategias para cubrir estas necesidades. ¿Qué te digo? Una consejería, una orientación básica, eso, pero después de eso no hay tipos de orientación educativa, por si acaso, es una, ¿no? Y es la que básicamente estandarizas con todos, ¿ya? Ahora, cuando se trata de problemas de esto de acá, de necesidades de aprendizaje, sí hay que tener una diferencia.
en ser un poquito más sensible, ¿no? Un poquito más delicado, tener más formas. Pero después, digamos, básicamente la idea es lo mismo. ¿Ya? No sé si quedó clara la... Gracias. Seguimos, que ya vamos terminando. Discapacidad intelectual. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es la discapacidad intelectual? Alteraciones de la interpretación social, ¿no? Con un marcado uso de comportamientos no verbales. ¿Ya? Perdón, acá sí se me fue el... No, estoy hablando de la definición anterior. Ya, sí, acá falta actualizar esta definición intelectual, una alteración en el proceso con, ¿ya? Esta discapacidad intelectual muchas veces eh, promueve que el estudiante o la persona también sea afectado en otras áreas de su vida, ¿ok? Por ejemplo, eh, también discapacidad intelectual implica que el cerebrito de esa persona, ya eso es hablando genéticamente o fisiológicamente, si hay una alteración estructural, fisiológica, y esa persona probablemente va a poder superar algunas cosas, sí, pero del todo, digamos, a tener o cubrir una parte regular de su proceso, probablemente no al 100%. Pero con los avances que hay ahora, se pueden hacer eh, a ese tipo de problema educativo. ¿Qué estrategias podemos utilizar en el salón? Considerar la edad mental, ¿no?, del estudiante al momento de planificar las actividades. Edad mental, no edad cronológica. La persona puede tener 11 años, pero puede ser que tenga un cerebro, una edad mental de 6, 7 años. Y esto, por eso es discapacidad mental, pues, ¿no? Porque la edad maduracional del cerebro, no, dos tipos, que es la edad madurez cerebral o madurez mental, si queremos llamarle también. Entonces, en estos estudiantes suele ser que no está emparejado o acorde, ¿no?, o alineada la edad mental con la edad maduración o la edad cronológica o de años, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Crear objetos individuales basados en sus capacidades, incluir al estudiante en las actividades de grupo, facilitar, fomentar la sociedad, enseñarles a los demás estudiantes que no tengan diferencias con él o que se adapten a él más bien. No pedirle al estudiante que tiene probablemente formas de hacer llegar y que se conozcan y se quieran. A mí me ha tocado trabajar y sus demás compañeros excelente, ¿eh? No hacían diferencias, lo querían bastante. Eh, no sé si no se está escuchando. Claro, ok, sí, sí, sí. Les decía de que hay que trabajar con los estudiantes en el salón y los demás de afuera, los otros estudiantes, no con esa persona que tiene la dificultad para que aprendan a respetar e
Ya está. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿se me escucha? Ahora sí se escucha. Sí, ¿no? Ya Sí se está. escucha, ahora sí. Ok, gracias, gracias. Disculpen. Ok, entonces les decía eso, ¿no? Que las estrategias educativas para los chicos con discapacidad intelectual. ¿Qué más? Enseñar el respeto a la identidad de los demás, ¿ya? Resaltar sus capacidades y habilidades ante el mismo estudiante y el grupo, ¿no? Brindar apoyo constante, tener reglas claras y revisarlas diariamente, ¿no? Utilizar material visual también. Recordar constantemente las expectativas que existen sobre el estudiante, ¿no? Entonces, es especializado, ¿no? Pero dentro, inclusivo dentro del salón, ¿ya? Ok. Lo otro que tenemos es esto también, chicos, ¿no? La discapacidad física y motriz. Ya hablábamos qué es, ¿no? Están dentro del componente. Condición funcional del cuerpo humano, ¿no? Que puede ocasionar dificultad o imposibilidad motriz para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos, para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio, para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre otros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las estrategias a seguir? Por ejemplo, hacer cambios, ¿no? En la estructura del aula que beneficien al estudiante. Tengo que despejar, acondicionar mi aula, ¿ya? Dos, integrar al estudiante en cualquier actividad, dándole un rol específico en los casos en los que no se pueda, en los que no pueda cumplir con lo requerido por causa de su discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Ser el árbitro de fútbol en un partido, excelente. Estás incluyéndolo, está participando, no lo estás excluyendo. Motivar al estudiante recalcando su aporte en las diferentes actividades de grupo también, ¿no? Siempre recalcarle su aporte. Usar materiales de apoyo, ¿no? Utilizar diferentes metodologías de aprendizaje, tomar en cuenta las capacidades del estudiante al momento de planificar también. Considerar la planificación tomando sus consideraciones también. Crear modificaciones en las actividades de manera para promover el éxito, enseñar la tolerancia, ¿no? A los demás compañeros, ¿ok? Proporcionar tiempo adicional en las actividades en caso de ser necesario y hablar a la altura, ¿no? De los ojos. Por ejemplo, es una técnica bastante importante, ¿no? La comunicación horizontal. Siempre con los estudiantes que tengan estas. No se escucha nuevamente. Todavía nada. Dificultades, hablar horizontal. Estimados participantes, esperemos un momento que el docente vuelva a entrar a la sala. Ahorita comparto el enlace de los PPTs, no se preocupen. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ya, ok. Ya, ¿sí se ve en mi pantalla también? Ok, mucho pasando con mi internet. Disculpen bastante, disculpen. No tenía planificado esto de acá que me está ocurriendo, la verdad.
suelo conectarme regularmente bien, pero la verdad que no sé qué pasó con el internet, está caprichoso hoy día. Las disculpas del caso. ¿Ya? Ahí tienen algunas preguntas, levantan la mano por ahí. Ya, nos reconectamos, ¿ya? Ya estamos terminando. Entonces, estábamos con discapacidad auditiva, ¿no? Que es la capacidad, pues, que presentan las personas en el sentido de la audición, ¿ya? Puede afectar a tanto a un oído o a los dos también. Entonces, básicamente son personas que tienen una discapacidad en la audición parcial o total. ¿Qué se puede hacer con ellas? Estrategias, ¿no? Utilizar material visual, reforzar las instrucciones con dibujos, realizar actividades que involucren el sentido del tacto también, ¿ya? Proporcionar una evaluación diferenciada. Utilizar dibujos, ¿no? Aprender palabras básicas en lengua de señas. Ahí el niño que ustedes están viendo acá, el niñito, él está haciendo lengua de señas, ¿ya? Hablar con naturalidad, pero articulando bien las palabras también, ¿no? Permitiendo que el estudiante lea los labios también. Es una forma de inclusión, por si acaso, ¿eh? Una persona que salió con mutismo orgánico o biológico no significa de que no puedas hablarle tú verbalmente, porque estas personas ganan la habilidad de leer los labios también. También se debe motivar a eso. Adecuar el espacio, ¿no?, del aula de manera que exista contacto visual, ¿ya? Discapacidad auditiva, ¿ok? Luego tenemos la discapacidad la visual, ¿no? Es la carencia, disminución o defecto de la visión. La ceguera es la pérdida total y la baja visión es la pérdida parcial, ¿ya? ¿Qué estrategias? Ya, pues, familiarizar al estudiante con la estructura del aula, ¿ya? Comunicar cualquier cambio que se haya realizado, verbalmente, obviamente, ¿no? Los materiales y muebles del aula, ¿no? Utilizar material auditivo, material táctil, siempre apóyense en los sensores, ¿ok? Utilizar comunicación por braille, ¿no? También, ¿saben qué es la comunicación por braille, no? Con esos, material que está en relieve, ¿no? Comunicar al estudiante de forma verbal, ¿no? Todo lo que sucede a su alrededor, tomar en cuenta que el estudiante no percibe la información, poner material luminoso también, ¿no?, en lugares que señalen el camino. Utilizar material ampliado, ¿no?, para estudiantes con baja visión o ceguera. ¿Ya, chicos? Eso de ahí en la discapacidad visual. Ya son, digamos, el componente más básico, ¿no? Y lo último, los estudiantes pueden tener, de los que hemos visto anteriormente, una a más, de dos a más cosas, ¿ya? No es otra cosa que eso. Es que el estudiante tenga diversas discapacidades, ¿no? O, por ejemplo, puede ser un estudiante que tiene un trastorno de oposición y a la vez no puede ver, ¿ya? Entonces, llamémosles multicapacidades a las situaciones en donde el estudiante tiene de dos a más estrategias. Analizar cuáles son las fortalezas del estudiante, es uno. Apoyarse en sus fortalezas, ¿no?, para crear modificaciones en las actividades que por su discapacidad el estudiante no puede realizar. Motivar al estudiante y hallar evaluaciones diferenciadas también, ¿ya? Entonces, chicos, esos han sido los 10 elementos, ¿ya? Los 10 campos que nos brindan el conocimiento de las necesidades educativas para ir con lo que hemos visto. Ustedes no se vayan a hacer evaluaciones diagnósticos, a tratarlos, ¿eh? No. Psicólogo educativo, docente y tutor tiene que saber que el psicólogo educativo puede detectar, sí puede detectar indicios de algo, ¿no? Solamente eso, pero no puede hacer diagnósticos totales, generales, ojo, ¿ya? Luego tiene que realizar acompañamiento. Tú, claro, como psicóloga educativa vas a hacer un acompañamiento, pero no terapéutico. Acompañamiento, ya sea psicopedagógico o educativo.
pero no de terapia, ¿ya? Formación, tienes que formar también a padres, pues ser psicólogo educativo también formas personas, ¿no? Das información, educas. ¿Qué más? Previenes cosas. Tú ves factores de riesgo o contextos de riesgo en donde el estudiante pueda caer en algo, tienes que prevenir, educando, trabajando con él, orientándolo, etc. Estás interviniendo ya con todo lo que estamos hablando y tienes que derivar. Estudiante que detectas que tiene dificultades, derívalo a una atención externa. Como psicólogo o psicóloga educativa, tú no puedes dar tratamiento psicológico. Y a la vez te toca investigar, pues, ¿no? Estas cosas, ¿con quién lo tienes que hacer? Es un trabajo articulado con estudiantes, padres, docentes, tutores y el equipo de orientación del colegio. No trabaja solo, no esté solo. El psicólogo educativo no trabaja solo, tiene que trabajar multisectorial, multiequipo, con todo el equipo, porque todos forman parte de la comunidad educativa, pues. Estudiantes, los padres, los docentes, los tutores y el equipo de orientación. ¿Ok? Eso de allí. Muy bien, chicos, entonces vamos terminando. Acá les tenía yo una pequeña dinámica, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, o si ustedes gustan, lo pueden ir realizando. Mientras que vamos terminando la clase, lo pueden ir acá escribiendo en el chat. ¿Cuáles son los tipos de necesidades educativas especiales, ¿no? Lo que hemos visto. Los 10 campos, ¿ya? Y recordarles que nuestra próxima clase es la gestión del aula, ¿no? Y la resolución de conflictos, ¿ya? ¿Qué preguntas vamos a responder en la próxima clase? ¿Cuáles? ¿Qué estrategias lúdicas existen para gestionar el aula? ¿Qué valores promovemos en el aula? ¿O cuáles son los valores principales? ¿Es lo mismo resolver problemas que construir soluciones? Es otra pregunta que vamos a resolver en nuestra próxima clase. Así que no se la pierdan, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Por favor. Preguntas, dudas, comentarios, aportes, incógnitas. Ahí se les ha pasado al chat un drive, ¿no? Nuestro coordinador ha mandado un drive, por favor, un link. Revisarlo, por favor. Si no hay consultas, chicos, dudas, entonces los dejo con esta frasecita, ¿no? La diversidad es un hecho, la equidad una elección, la inclusión una acción y la pertenencia una conclusión, ¿no? O un resultado. Por eso es importante incluir, ¿ok? Por eso es importante trabajar de esa forma, inclusivos. ¿Ya, chicos? Yo antes de despedirme, de ofrecerles mis disculpas del caso, para la próxima clase prometo mi internet esté bien, sano, fuerte y que se sostenga a lo largo de la clase, porque el día de hoy sí que ha estado fallando, ¿no? Las disculpas del caso, estimados estudiantes, se solucionará eso y les deseo también agradecerles su presencia. Que sigan teniendo un excelente día, nos vemos en nuestra próxima clase. ¿Ya? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.